Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. La humanidad y por supuesto Colombia tienen muchos problemas, pero me parece que entre todos ellos hay uno vital. Le falta al planeta Tierra una especie de autoridad o gobierno mundial que sea capaz de dirimir los principales problemas sin que se aprovechen las grandes potencias y generen más de los desequilibrios que hay actualmente en el mundo. Por supuesto que el problema de las drogas psicotrópicas es otro inmenso problema de la humanidad y no solamente de Colombia. Y es evidente que el de las migraciones es otro, el caso venezolano, que nos afecta tanto, pero hay muchas migraciones en el mundo. Y nos vamos a referir en esta primera parte del programa al problema ambiental, a la crisis ambiental, que es gigante. Para ello mi invitado es un filósofo, es un director de cine, es un guionista. Se trata de Roberto Restrepo. Roberto, bienvenido a Mesa de Opinión. Doctor, muchísimas gracias por su invitación. Estoy muy contento de estar acá para poder contarles un poco acerca del proyecto cinematográfico que estamos lanzando dentro de muy poco. Muchísimas gracias. Muy bien. Antes de hablar de ese proyecto que es interesantísimo, ¿por qué la humanidad ha sido capaz de llegar a crear las condiciones para autodestruirse? Bueno, es una pregunta compleja, sí, pero lo que yo pienso es que, y en eso están de acuerdo muchas personas además, hemos de algún modo creado una escisión entre el mundo de lo humano y el mundo natural y hemos quizás hiperracionalizado el mundo, haciendo que ya no haya seres naturales con dignidad, sino simplemente objetos de los que nos podemos servir. Cuando uno rompe una relación, digamos, de armonía, desde incluso lo espiritual, lo profundo, sí, con el entorno, pues obviamente la única consecuencia es la catástrofe. Sí. Es indudable que el ser humano pareciera que poco se ocupara en proporción a sus preocupaciones, ante todo de sí mismo. Perdón, ¿me podrá repetir la pregunta? Sí, señor. No, digo que frente a eso que usted ha dicho, pareciera que el ser humano se ocupa más de las cosas externas a sí mismo que de sí mismo. Sí, de hecho, cuando hablamos de ecología como casa, se habla especialmente de tres ecologías, ¿verdad? Sí. Una es la relación de mi persona conmigo mismo como individuo, luego tenemos interacciones sociales en la familia, en la comunidad, y luego tenemos interacciones con el mundo natural que nos rodea. Esas tres tienen que estar en equilibrio. En armonía. En armonía y obviamente si uno busca, por ejemplo, estar muy bien adentro, creo que ese afán, por ejemplo, de consumismo, que es lo que mueve mucho de la acción humana en este momento, digamos, el afán de poseer, el afán de reconocerse desde lo que uno tiene, ¿cierto? Si uno en verdad puede estar tranquilo al interior y puede estar en armonía con uno mismo, esas ansias de tener muchos logros y muchas posesiones afuera disminuyen. Muy bien. Usted tuvo una experiencia lírica extraordinaria, su viaje, su periplo por el Ganges y la película de la cual ya vamos a hablar, pero antes que todo, ¿cuáles son, usted que conoce de fondo el tema, los elementos vitales que hacen que el desequilibrio ecológico sea en este momento el más grande que ha podido producir el ser humano para sí mismo? Creo que la causa es ideológica, sí, y tiene que ver mucho con nuestros modos de producción y de consumo. Hay que responsabilizar en gran medida a, digamos, la absolutización de lo económico como el vector de sentido de la vida del ser humano, sí, creo. Es decir, casi todas las comunidades tradicionales tienen ciertos límites o ciertas restricciones al uso de la naturaleza.
y eso era porque no solo primaban las relaciones económicas de cuánto podían servirse o cuánto podían beneficiarse de primera mano, sino que tenían muy en cuenta los ciclos de la naturaleza que permitieran que esos bienes fueran mantenidos en el tiempo. Los avances prodigiosos que ha tenido el ser humano como que se han ido en alguna parte en su contra. En cierto sentido sí, pero yo no diría que la responsabilidad es del desarrollo tecnológico, sino del contexto en el que asumimos ese desarrollo tecnológico y lo propiciamos y lo seguimos impulsando, que es no se puede hablar de tecnociencia en general, en abstracto, hablamos de tecnociencia en el contexto capitalista, de verdad, que es un contexto consumista, es un contexto que inevitablemente sí nos lleva a la degradación ambiental. Usted ha producido con 5 compañeros más, entre otras con Ana Milena Piñeros, una ecóloga bien importante, una filmación, una película que va a ser, que ya está producida, por supuesto, que se va a pasar en Colombia a partir del 6 de junio. Usted hizo, como ya decía entonces, con ellos un periplo por el río Ganges. Ante todo, ¿por qué se ocuparon del Ganges? El Ganges es un río muy importante para hablar de temas ambientales por muchas razones. Primero, porque es un río muy amenazado. Según estudios científicos, los glaciares que alimentan el río durante los meses de verano están reduciéndose a una velocidad vertiginosa. Es posible que en menos de 100 años el río Ganges desaparezca o termine siendo solo un arroyo estacionario que fluya durante la época de lluvias nada más. Sí. Esa va a ser la suerte de muchos de nuestros ríos en el contexto del cambio climático. La particularidad del Ganges en este sentido es que ningún otro río o de ningún otro río depende tanta gente. Del Ganges dependen 1.000 millones de personas en términos materiales. ¿En materia de suministro de agua? Suministro de agua, agricultura. La llanura gangética es una de las llanuras más fértiles del mundo y es el granero de la India. Y si está tan contaminado como lo está, ¿cómo depender la salud de 1.000 millones de seres humanos de esa contaminación? Bueno, hay programas obviamente del gobierno y muchas ONGs trabajan este tema, el tema de limpiar el río. El principal problema de contaminación del río es producido por las aguas servidas, es decir, los residuos de 400 pueblos y ciudades que vierten sus aguas al río sin ningún tipo de tratamiento, algo parecido a lo que le pasa al río Bogotá acá en Colombia, sino que en el Ganges hay muchos más ríos. Ahora, esta contaminación orgánica tiene la particularidad de que puede ser metabolizada por el río mismo, por los microorganismos del río. Entonces, algunos kilómetros después de las ciudades y poblados, el río vuelve a tener cierto equilibrio y alcanza a estar medianamente limpio. Hay desechos industriales, pero son minoritarios con relación a esta contaminación orgánica, digamos. Es importante, Roberto, ubicar a los televidentes, o mejor no ubicarlos, sino hablarles un poquito de lo que significa el río en la cultura milenaria de la India, en el aspecto espiritual. ¿Ustedes tuvieron en cuenta esos factores para escogerlo? Sí, señor, por supuesto. De hecho, hay un aspecto muy importante del río Ganges, y es que la cultura india y la religión que se desprende de esta cultura, que es el hinduismo, tienen valores ambientales muy importantes. Entonces, el río, al mismo tiempo, enfrenta serios problemas en el contexto del cambio climático y serios problemas como la contaminación, pero al mismo tiempo en su curso se pueden ver valores tradicionales que son muy importantes para que nosotros, toda la humanidad en Colombia y en el resto del mundo, repensemos cuál es nuestro lugar en la tierra y podamos tener la oportunidad de disfrutar de los dones de la vida y de los dones de la naturaleza por más tiempo. Es indudable que la India pues tiene la mayor concentración de población en el mundo. Entiendo que al año o cada 2 años van al río a sumergirse,
algo así como 120 millones de seres humanos. Sí. ¿Eso tienen algún sitio, algunos sitios específicos o a lo largo del río? Hay, digamos, este festival se llama el Kumbh-Mela y se realiza cada 3 años en una ciudad diferente. Ya. Hay 2 de estas ciudades que están sobre el Ganges, que son Haridwar, que es justo donde el río abandona los Himalayas para adentrarse en la llanura gangética, y otro es en el Sangam, en Allahabad, que es más o menos un poco antes de la mitad del recorrido del río. Lo que conmemoran es la caída de unas gotas de néctar de inmortalidad en la tierra. Después de una lucha de dioses y demonios, los dioses tenían un cántaro lleno de agua, de néctar de la inmortalidad, y mientras los dioses y los demonios forcejeaban, 4 gotas cayeron en estas ciudades. Entonces la gente va al río en búsqueda de la inmortalidad. Pueden ir 120 millones de personas en un mes lunar, alrededor de 28 días. Quiere decir que más o menos de 8 a 10 millones de personas se meten en el río diariamente durante este tiempo. Ya habiéndonos ubicado en ese panorama, hablemos de los contenidos de la película. Empecemos por destacar el mensaje vital que ustedes transmiten en ella. Bueno, el primer mensaje sería que en verdad estamos comenzando a vivir una crisis. Ya hay ejemplos de esta crisis. El mismo Ganges es un ejemplo de lo que puede pasar en el contexto del cambio climático. Pero segundo, resaltamos también en un viaje por todo el río desde su nacimiento a su desembocadura, cuáles son los valores de la cultura tradicional india, que tienen que ver con el tiempo cíclico, por ejemplo, con el concepto de reciclaje que ellos tienen incorporado incluso a nivel espiritual. Digamos, uno puede ser muy malo en la cultura india, pero cuando va al infierno se queda ahí un momento mientras cura los karmas y después sale y encarna otra vez. Esto obviamente es metafísico, y no hay necesidad de creer en la reencarnación para creer que es necesario reciclar acá en la tierra. Los seres humanos tenemos, digamos, el deber de respetar esos ciclos naturales. Ellos, digamos, que espiritualmente extrapolan este concepto de reciclaje y lo llevan al más allá, pero eso les ha permitido también ser la civilización más antigua aún vigente. Claro, varias inquietudes después de una pausa, entre ellas, cómo es que Roberto Restrepo y su equipo se ocupan del Ganges, habiendo aquí tantos ríos que es necesario descontaminar, habiendo un problema ambiental tan grave. Eso y mucho más, después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Roberto Restrepo, filósofo, guionista, director, quien hizo un periplo lírico interesantísimo durante 3 meses por el Ganges y produjo una excelente película, un excelente documental. Ya lo conozco, lo recomiendo, véanlo en cine a partir del 6 de junio, y por eso lo he invitado. Nos faltó Ana Milena, a quien también invité, pero está el jefe aquí del equipo. ¿Qué otros mensajes contiene la película? Bueno, el mensaje principal es que debemos realmente repensar nuestro lugar en el mundo, como decía antes, y revisar nuestras formas de producción y de consumo. Revisar nuestra relación con la naturaleza es tratar de llegar a una situación, digamos, de equilibrio en la que concibamos que nuestro lugar es igual de importante que el lugar del resto de las entidades naturales, de los seres naturales de la naturaleza, porque de este sistema y de que estemos en equilibrio depende nuestra propia subsistencia. Claro. También. ¿Cómo, habiendo tantos organismos de orden internacional, tantas intenciones de luchar contra el cambio climático, contra el problema ambiental, cómo es que 6 ciudadanos de manera particular se ocupan de estos temas y no ellos? Bueno, hay mucha más gente que se está ocupando del tema, pero, sí, a nosotros particularmente, digamos, cuando se generó la idea
vino obviamente de una preocupación particular por los temas medioambientales y también de una relación directa con la India. Yo tuve la oportunidad de viajar a la India por primera vez en 2001 y desde entonces es una cultura que me ha llamado muchísimo la atención y sobre todo este punto específico, y es la inexistencia del concepto de basura para los indios. Los indios no tienen el concepto de que haya algo que exista para ser desechado. Todo tiene que ser recuperado constantemente. Y así funciona la naturaleza. Hace parte de la misma naturaleza. Exacto. Cuando nosotros rompemos estos ciclos, nos empezamos a llenar de desechos que no podemos metabolizar y el sistema colapsa, que es justamente lo que está pasando. Es una cultura más atrasada, pero más original y más conveniente al fin y al cabo para el fin más importante del ser humano, su vida. Yo creo que hay ciertos valores que se pueden rescatar. No estoy diciendo que debamos vivir como los indios porque también es inviable en este momento. Quiero decir, uno Quiero a la India... resaltar la parte buena en ese sentido. Exacto, exacto. No se trata de vivir... Es algo así como la propiedad colectiva en los resguardos indígenas en Colombia, que es muy importante, pero que no da el desarrollo que da el capitalismo. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. Lo conveniente sería tomar lo bueno de ambos lados para integrarlo, de acuerdo. Sin olvidarnos de nosotros mismos, es decir, de la naturaleza. Sí, señor. Estoy completamente de acuerdo con esa máxima, digamos, que usted acabó de decir. Creo que es muy importante, por ejemplo, en el documental tuvimos la oportunidad de registrar un caso particular de adaptación a cambio climático por el uso de unas semillas tradicionales que se habían olvidado. Sí. Los ciclones han hecho que la tierra del manglar de Sundarbans, donde desemboca el río, se haya salinizado. Entonces las variedades tecnológicas ya no estaban siendo eficientes, efectivas, no podían ser cultivadas en ese territorio. Y encontraron una semilla antigua que ya habían olvidado, y esa semilla tiene la particularidad de que, como evolucionó en el entorno, está adaptada ya, no necesita insumos, no necesita pesticidas. Entonces la cuestión es, el problema no es la tecnología, el problema, por ejemplo, no es que hagamos semillas modificadas genéticamente, sino que estamos imponiendo un tipo de estructura en un ambiente que le es completamente ajeno. Entonces, el llamado, digamos, de todas las culturas tradicionales, de hecho, es buscar otra vez las interconexiones entre las cosas, los procesos. No podemos seguir rompiendo esos procesos e implantando cosas ajenas aquí, allí, modificando esto aquí y allí sin tener en cuenta el equilibrio. La tecnología podría muy bien montarse en ese, digamos, tipo de pensamiento holístico, interconectado, y sería de mucha ayuda. De hecho, la tecnología va a ser indispensable en enfrentar el cambio climático también. En Colombia se está deforestando de manera permanente. Conozco el caso de mi departamento, el Caquetá, que es el que más deforesta. En Bogotá, por ejemplo, hay días que uno tiene que quitarse el saco y a veces la camisa, y al rato tiene que volver a ponerse la camisa, el saco y de pronto un abrigo, porque el cambio climático es exagerado. El río Bogotá no lo hemos podido recuperar y los ríos han disminuido su caudal, entre muchas cosas que pudiéramos decir del medio ambiente, que no decir del mundo, donde el caos en este sentido es muy grande, caos por los vientos, los huracanes, qué sé yo. Pero en el caso colombiano, Roberto, ¿por qué ustedes, en vez de haberse ido a la India, tan lejos, un río muy importante, un símbolo para mucha gente muy importante, anclado en la historia milenaria de la India, todo eso es indiscutible, pero ¿por qué no se ocuparon de Colombia? Lo vamos a hacer. Ah, qué bien. Obviamente está dentro de nuestro proyecto profesional seguir insistiendo en el tema medioambiental y en temas más cercanos a los colombianos. Digamos que en este primer proyecto tuvimos la intención de hacer un llamado global, incluyéndonos como colombianos, obviamente. Creo que la mirada, por ejemplo, del colombiano
Es decir, los colombianos tenemos derecho y el deber de tener una mirada del mundo. Casi todas las producciones que nos enseñan historia, que nos enseñan sobre la naturaleza en todo el mundo, son también del primer mundo y dejan de lado muchos aspectos que si uno mira con atención pueden traer respuestas muy importantes. Entonces me parece que esta mirada del sur al sur tiene mucho que decir y es tiene un valor especial, muy importante, por un lado. Por otro lado, sí, tenemos la deuda obviamente con el país y vamos a hacerlo, pero creo que es importante también saber que nosotros los colombianos y todas las personas tienen el derecho y el deber de hacerse una mirada del mundo, más hoy en día, Claro. más hoy en día cuando no hay nada local, es decir, cuando el problema es tan global. exacto. Todas mis acciones no me afectan a mí y a mi aldea, sino que ya están afectando a todo el mundo. ¿La película se va a ver dónde? Se va a ver principalmente en teatros de Cine Colombia. Cine Colombia son los distribuidores, sale el 6 de junio, pero va a estar también en otros teatros de 5 ciudades del país, que van a ser Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Bucaramanga. Teleamiga entra a muchos sitios del mundo. ¿En otros países se va a ver también? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en 2 cosas. Primero, llevar la película a otros países para ser proyectada en otros países y por otro lado estamos trabajando en ponerla en plataformas digitales, sí, para que la gente la pueda ver en cualquier parte del mundo. Este es un trabajo indudablemente para destacar, Roberto, los felicito y la pregunta que no me quedó clara es cómo hicieron para financiar esto, porque entiendo que es una producción hecha por ustedes con recursos de ustedes, un poquito de eso porque vale la pena, sí, destacar con los televidentes ese aspecto. Ha sido una autogestión, no tenemos aliados o en las etapas de producción y de edición, no tuvimos ningún tipo de aliado que nos patrocinara con recursos. Sí. En la primera parte sí hubo una empresa que se cobijó a la ley del cine y nos dio el primer empujón para poder ir a grabar la película. Después de esto ha sido, por eso también nos hemos demorado un poco en el proceso, porque mientras conseguimos los recursos para la siguiente etapa y luego para la siguiente etapa, pero bueno, estamos muy contentos de que se pudo ¿Duraron terminar. qué tiempo en ese proceso? 8 años. 8 años, es bastante trabajo. Sí, señor. ¿Cómo entendería yo que usted, siendo un filósofo, una manera importante de la filosofía aplicada es esta? Yo creo que sí, ciertamente. Digamos que poder analizar las estructuras del sistema económico, poder ver qué estructuras de pensamiento hay también detrás de la espiritualidad de la India, es un trabajo que le debo al ejercicio filosófico, haber estudiado filosofía, digamos. Una de las necesidades de Colombia y de gran parte del mundo es hacer pedagogía en torno de tantos temas, porque el peor enemigo del ser humano es indudablemente la ignorancia. Fuera de la película, han pensado en seguir proyectando esta idea para generar la indispensable conciencia que se requiere para salvar el planeta? Pues todos los miembros del equipo de producción y en especial los productores, que somos Ana Milena, una persona que se llama Talía Osorio, y yo, resalto el trabajo de docencia, por lo menos en el caso de Ana Milena y el mío. También trabajamos en docencia y es importante, digamos, resaltar que en el salón de clase también llevamos las mismas preguntas que tenemos en el documental. Sí. Es una preocupación de verdad sincera e importante para los dos. Muy bien, pues mire, no me resta sino felicitarlos. Esta es una obra que se debe promocionar. Fuera de que ya la he visto, iré a uno de los teatros de Cine Colombia a verla. Estoy seguro que con un trabajo loable, admirable, como el que ustedes han hecho, se genera la indispensable conciencia que debemos generar en este país, que tiene una constitución la más ambientalista de América Latina, pero que en la práctica eso poco se aplica.
Profesor Ricaurte, muchísimas gracias por la invitación. Reitero la invitación a los televidentes para que vayan a ver la película y le agradezco muchísimo que me haya tenido acá. Y lo felicito no solamente a usted, sino al equipo de 6 personas, entre ellas Ana Milena y el resto de los 4 compañeros. Muchísimas gracias. Para adelante, obras como estas hay que promocionarlas. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Mesa de Opinión, ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión. En estas 2 secciones que quedan, mi invitado es un constitucionalista, un estudioso, un joven profesional que no solamente es abogado, sino que ha profundizado en lo más importante del derecho, el derecho constitucional, contenido especialmente en la Constitución de donde parte toda la organización jurídica del Estado y, por supuesto, la organización de la sociedad. Y el tema central es la separación de funciones a raíz de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, una tiranía, y la hay porque se perdió la separación de funciones que es propia de las democracias. Pero antes de entrar en el tema, buenas noches, Víctor. Buenas noches, doctor Ricaurte Lozada. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio de poder compartir unos conocimientos que uno ha venido adquiriendo entre su formación y dentro de los campos universitarios. Muy bien. Al terminar con Roberto hace un momento, la parte ambiental había expresado que Colombia tiene la constitución más ambientalista de América Latina. Dentro de uno de sus títulos le dedica un capítulo a los derechos de tercera generación, de los derechos de solidaridad y ambientales. ¿Cómo ve usted ese desequilibrio entre lo que dicen las normas y lo que hacemos en la práctica? Doctor, usted lo acaba de decir, digamos, Colombia es pionera en el tema de tener un catálogo amplio de derechos y entre eso no fue ajeno el medio ambiente. Y en nuestra Constitución vamos a encontrar más de 40 artículos que hablan sobre el medio ambiente y sobre unos derechos de protegerlos. Digamos, actualmente tenemos un contraste muy grande que a pesar de que la Constitución protege el medio ambiente en su artículo 79, pues hay políticas de algunos gobiernos que han ido en contra del espíritu de la Constitución del 91 y hoy para nadie es un secreto que el gobierno actual quiere impulsar el fracking como un mecanismo de exploración y explotación en el tema petrolero, afectando muchos de los recursos que no son renovables, como el agua, y como perdiendo miles de especies que habitan en ciertos territorios o cierta población. Un joven como usted, estudioso, ¿por qué no podría ocuparse, por ejemplo, de demandar medidas como esa que evidentemente resultan contrarias a la propia Constitución? Doctor Ricaurte, pues la propia Constitución nos entrega unas herramientas y unas acciones, unos instrumentos judiciales para defender la Constitución cuando el Congreso o el Ejecutivo ha emitido alguna serie de directrices que vayan en contra de la Constitución. Entonces, digamos, no solamente lo puede hacer un ciudadano, sino un estudiante. Todos estamos facultados en la defensa de la Constitución. Muy bien, pero que usted, que es un líder importante, usted vive en Bogotá, vive en la localidad 10ª, que es Engativá, que es una de las ciudades más importantes, no de Bogotá, sino de este país, pues le dejo la inquietud para que de pronto sea uno de los que se ponga en ese propósito, porque debemos entrar en materia. A ver, es indudable que en Venezuela lo que hay es una tiranía que está causando una serie de problemas de todo orden, pero ese problema para el entendimiento cabal de la gente lo trato con usted, que es constitucionalista, porque resulta que si no hay separación de poderes, no hay ponderación, no hay racionalización, no hay tecnificación, no hay equilibrio de poderes, no hay pluralismo, no hay democracia, entre tantas cosas. Entonces, para que
sin dejar de ser un programa de televisión, entiendan todos los televidentes dónde arranca el problema central de Venezuela, y es que se perdió la separación de funciones. Empecemos por ahí. Bueno, doctor, yo quisiera iniciar acá con una frase que en lo personal me ha marcado y que siempre la comparto a los estudiantes. Sí. Y es que un texto sin contexto es un pretexto para no entender el texto. Ajá. Y vuelvo y le digo, un texto Sí. sin contexto es un pretexto para no entender el texto. Buena frase. Y en ese orden de ideas quiero contextualizar, y es que Latinoamérica, iniciando con Brasil, después Colombia, Paraguay, Argentina y Venezuela, cogieron un espíritu, y fue el espíritu de las posguerras. Y fue cuando, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se quiso consagrar el tema de un catálogo amplio de derechos fundamentales, pero también unas instituciones que garanticen el ejercicio de esos derechos. ¿Sí? Sí. Primero. Pero anteriormente tenemos un antecedente o un hito histórico, y fue la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, en su artículo 16, dijo, en su artículo decía, una constitución que no garantice la separación de poderes y la separación es una sociedad que no tiene constitución. Y hoy por hoy, la separación de poderes, pues en Colombia tenemos 3 ramas, aunque el doctor en algunos libros ha dicho que hay 5 ramas. Que debiera haber 5. Sí. Entonces, en la mayoría de los países de Latinoamérica se basan en las 3, que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La legislativa es la encargada, que está representada por su máximo exponente, que es el Congreso, que es el encargado de emitir leyes, de fijar unas posturas a nivel nacional para que los ciudadanos tengamos esa normatividad y podamos hacer efectivos los derechos. Por otro lado está el Ejecutivo, que está en cabeza del presidente, que en algunas constituciones dice que es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y en ese caso, pues, el presidente es el encargado de su plan de gobierno y, bajo su ideología, direccionar el país que quiere. Y esta otra, que es muy importante, que es la rama judicial, que está en cabeza de los jueces. Y hoy los jueces juegan un papel muy importante, porque es a través de estos y a través de sus sentencias que se reconocen algunos derechos que han sido vulnerados o desconocidos por alguna de estas 2 ramas. Muy bien esa presentación, pero mire, en Venezuela, y también sucede aquí en Colombia, hay ocasiones en que el juez hace la ley. Es evidente que eso va en contra de la libertad, y que la separación de funciones es prerequisito esencial de la libertad. Eso lo retomó Montesquieu, viene desde Aristóteles, que habló en la política de los 3 poderes. ¿Cómo hacer para que los pesos y los contrapesos que debe haber entre los poderes funcionen de tal manera para que se eviten ese tipo de arbitrariedades y de exageraciones? Doctor, yo algo que también le digo a mis estudiantes y le comparto es que nosotros tenemos un nombre y un apellido. Sí. Pues con la Constitución pasa lo mismo. La Constitución tiene un nombre y un apellido, y hasta tiene fecha de nacimiento, doctor. Se le digo, mire, el nombre es Constitución. Sí. Su apellido es Política, y nació en el año 91 en el caso de Colombia, o en el caso de Venezuela en el año 99. Por lo tanto, como nosotros tenemos un nombre y un apellido, al momento que vamos a estudiar la Constitución, tenemos que entrar con una visión muy amplia de que vamos a estudiar fenómenos políticos que van a irradiar en toda la sociedad. Sí, muy bien. Usted sabe que yo soy un crítico de la Constitución, reconociendo las cosas positivas que tiene. Una de esas cosas positivas es que consagra, como es debido, como se debe hacer, la separación de funciones, pero la consagra dentro de una colaboración armónica entre ellas. Me da la impresión que esa colaboración no es tan armónica, y que por regla general en Colombia los poderes públicos andan separados los unos de los otros, cada cual
hablando por su cuenta, exponiendo por su cuenta, pero que pareciera que no hay en el Estado colombiano, mucho menos en Venezuela, un organismo, una coordinación que agrupe las distintas ramas para que estén en la obligación de escucharse, de producir bajo su independencia cosas convenientes para el país y no lo que interesa a cada una de ellas de manera particular. Sí, doctor, digamos, la Constitución de Colombia en su artículo 113 dice que son ramas del poder, la legislativa, sí, la ejecutiva y la judicial, y que deben de trabajar armónicamente. Y si uno mira la Constitución, pues hay unos títulos que identifican el tema que se va a tratar. El título 6 de la Constitución habla sobre la rama legislativa, el título 7 de la rama ejecutiva y el título 8 de la rama judicial. ¿Qué es lo que pasa últimamente? En los últimos años se ha generado un choque de trenes entre las ramas del poder, aplicando totalmente lo contrario a lo que dice la Constitución, que deberían de trabajar armónicamente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que a veces el legislativo se preocupa más de intereses políticos y no se preocupa a veces de su principal función, que es legislar, y a veces hace omisión legislativa. ¿Cuántos años está la Constitución? Más de 25 años. Y hay artículos que todavía no se ha emitido la ley correspondiente. Y eso que hay una importante inflación legislativa. Exactamente. Porque se dedican a otros temas con la ley tal se dedica a condecorar los 200 años de un municipio, cuando en la sociedad o en la realidad se requieren leyes que den soluciones y que vayan armónicamente a los postulados de la Constitución. Cuando hay omisión por parte del legislativo, pues el juez, en su función de materializar esos derechos, a veces se ha entrometido en las funciones del legislativo. Entre más equilibrio haya entre las ramas del poder público y en general entre los organismos del Estado, por supuesto, más democracia hay. En este país ha habido un predominio de la rama ejecutiva y de la rama judicial sobre la legislativa, porque en muchos aspectos el Congreso ha sido una especie de notaría a donde el Ejecutivo y las propias Cortes van a refrendar sus decisiones. Pero me da la impresión, y eso es altamente positivo, que en el gobierno del presidente Duque eso puede variar sustancialmente. El problema es que se queda el gobierno sin agenda legislativa y sin agenda de reforma constitucional como no la tiene, pero eso podría darle la independencia que requiere el Congreso colombiano para que haya más democracia. ¿Su opinión? Doctor, usted acaba de decir algo muy importante, y es que Colombia es un sistema presidencialista. Sí. Sí, está totalmente marcado, porque la Constitución le ha entregado funciones al presidente al momento de postular o conformar los listados para algunos cargos de organismos constitucionales. Y en ese orden de ideas, pues a veces la autonomía y la independencia queda solamente en un papel. Pero con el gobierno Duque, sí se ha presentado un poco más esa independencia. ¿Sí? Sí. Ha llegado hasta un poco porque, primero que todo, el gobierno actual no tiene las mayorías en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara, a pesar de que tiene algunos partidos que están haciendo coalición, pero con esa coalición no le da para sacar su agenda legislativa, y la mayoría de los partidos pues han marcado una ruta para poder avanzar en materia legislativa. Es indudable que este es un año electoral. En octubre el país va a elegir nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos concejales, nuevos diputados, nuevos miembros de las juntas administradoras locales, y usted es un estudioso, un líder. Quiero dedicar esos minutos para escuchar su opinión acerca, por ejemplo, de quién debe ser el alcalde de Bogotá y cómo idea usted unas corporaciones públicas sin nombres, por supuesto, que orienten realmente en lo que debe ser la toma de decisiones por los ciudadanos para que ellas se ajusten no a la politiquería, sino a la política como ciencia.
Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión a su última parte. La principal institución de cualquier sociedad es el Estado. Después de ella, la siguiente es su constitución. Para gobernar el Estado, para gobernar las ciudades, para gobernar un país, se requiere, por supuesto, unos voceros, unos representantes. Ellos deben escogerse atendiendo no a la politiquería, deben escogerse atendiendo esencialmente a lo que es la ciencia política, vale decir, a quienes tienen las posibilidades de hacer unos diseños de la sociedad y del Estado adecuados. Y no solamente ese diseño, sino la ejecución de los mismos, es decir, poner gente capaz, gente con experiencia, pero también combinando la experiencia con la juventud. Su concepto, Víctor, en ese sentido. Bueno, doctor Ricaurte, muchas gracias por la pregunta, pero yo quiero partir de algo del gobierno Duque para llevarlo a las regionales que se acercan poco. Sí. Muchos de nosotros, los ciudadanos, nos enfocamos en las presidenciales. ¿Quién debería ser el candidato presidencial? Sí. Y entonces salían nombres tanto de la derecha como de la izquierda, centroizquierda, pero nos olvidamos de los órganos colegiados, ¿sí? Y en este caso se olvidó del Congreso. Y el Congreso es un órgano muy importante que tiene que trabajar armónicamente con el presidente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ahora hacer en estas regionales? Y es mirar los candidatos que van a ocupar los consejos, en el caso ya sea municipal o en el caso de Bogotá, distrital, que vayan a tener un sentido de pertenencia y que tengan unos planes y una ideología clara. ¿Y con quién hacen equipo? Allá voy. En el caso de las localidades de Bogotá, tener muy bien presente el tema de las juntas administradoras que se llaman ediles. Y en el caso de los departamentos, mirar los candidatos a la asamblea. Es muy importante que llegue gente a este órgano colectivo preparada, que tenga una formación, porque de aquí, de estos órganos colectivos, es donde se va a aprobar la inversión, tanto departamental, distrital y municipal. Si no se tiene un consejo bien formado, por más que escojamos un alcalde con unas capacidades, que tenga una buena hoja de vida, va a ser imposible porque el consejo, el principal que lo aprueba, está contaminado. Como lo dije en la sección anterior, se necesita en el campo ambiental mucha pedagogía. ¿No le parece que en el campo político, con mayor veras, debe hacerse mucha pedagogía? Muchos ciudadanos no saben en concreto qué hace un alcalde, qué hace un gobernador, qué hace un consejo, qué hace un edil. Un líder como usted, un profesor como usted, joven, con deseos de servirle a este país y a Bogotá, ¿no le parece que una misión que deben cumplir gentes como usted es dedicarse a capacitar y a formar líderes? Yo creo que sin duda el principal reto que hoy se tiene, tanto a nivel distrital, a pesar de que estamos en la capital de Colombia, es que tenemos un reto y es de formar una cultura ciudadana con competencias y que entiendan la política. Que la política no solamente es el momento de ir a hacer el ejercicio del voto, sino que eso tiene unas consecuencias, todo eso es un proceso y que hay que acompañar ese proceso. Y que entiendan que el problema, la gente le tiene fobia a la política, pero la política no es la culpable, los culpables son algunos políticos, ¿no le parece? Así es, y me permito hacer otro ejemplo. Sí. Doctor Ricaurte, el Congreso de la República está diseñado para que gobierne a las mayorías, ¿sí? Pero este último Congreso que tenemos salió electo con el 42%. Menos de la mitad de los ciudadanos. Entonces, este Congreso que está ahorita con el 42% es la mayoría dentro de la minoría que participamos en política. Por lo tanto, ellos van a gobernar para la minoría que dentro de la mayoría los escogió, sí. ¿sí? Y que la mayoría
que somos apáticos, pues no tenemos ninguna representación y que por lo tanto lo que esta minoría entre la mayoría escogió, tenemos que aceptar la mayoría de los ciudadanos. Y eso es un claro ejemplo. Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento a que se apropien de los candidatos que están, a que salgan a participar el próximo octubre, que van a ser las elecciones para el próximo año, y hay que seguir en este proceso. Para el próximo, no, para este. Para este año, pero iniciamos, se posesionan en el 2020. Muy bien, eso, muy bien. Pues Víctor, qué bueno, es Víctor Morales, un profesor universitario muy joven, tiene todavía cara casi de bachiller. Muchas gracias, doctor. Qué bueno haberlo tenido aquí en Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por este espacio. A ustedes, señoras y señores, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes esta hora en sus hogares. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.